en esta tarde a continuar con la serie titulada Compromiso Misionero, una serie que hemos estado ya llevando por algunas semanas, algunos meses ya. Y bueno, esta serie está basada en Mateo capítulo 28, una escritura que la mayoría de nosotros conocemos, la hemos entendido. Y bueno, yo nomás voy a hacer referencia a esta escritura para partir de aquí. Dice Mateo 28, 19, no es necesario que lo busque, dice así la escritura: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, ¿cuántas cosas, mi hermano? Todas estas cosas que os he mandado. Y quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros queremos ser obedientes a este mandamiento? ¿Y cuántos de nosotros quisiéramos ser usados por Dios para que se cumpla este mandamiento? Yo le invito entonces a que juntos oremos a Dios, nos encomendemos en su presencia y podamos entonces recibir la palabra. Le invito a cerrar sus ojos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres nuestro pastor. Tú nos apacientas y lo haces con amor, Señor. Tú nos llevas a esos pastos verdes delicados, Señor. Hemos estado en ellos, Señor, en esta hora, por medio de la alabanza y la adoración, Señor. Y nos hemos gozado en ellos, Señor. Ahora queremos pedirte, Señor, que tú nos sigas apacentando ahora con esa agua limpia, Señor. Esa agua que es tu palabra. Tú, Señor, es quien nos alienta, nos infundes ese aliento con tu vara y tu cayado y con tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos pastorees en esta hora por medio de tu palabra, Señor. Te pido que tú me hables, que me des ese alimento que necesito el día de hoy. Alimento que nutre, que sacia, que calma mi sed. Alimento, Señor, que me nutre, Señor, en lo más profundo de mi corazón. Háblame, Señor, en esta tarde y, Señor, llévanos al entendimiento de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El deseo, mi hermano, de la voluntad de Dios está escrito en su palabra. Y cuando vamos a ella podemos encontrarnos diferentes deseos de Dios, pero el más importante de ellos, considero yo, es aquel deseo de la voluntad de Dios de que todo hombre se arrepienta, que todo hombre pueda conocer a Dios, pueda rendir su vida a Dios y pueda rendir su corazón a Dios. Y para esto, mi hermano, el hombre, como tú y como yo, necesita saber, entender su condición espiritual. Dice la Biblia que el ser humano es pecador por naturaleza y la tendencia de todo ser humano es hacer lo malo, de continuo solamente el malo. Y en nuestro corazón están albergados los sentimientos, las conductas más oscuras que cualquier ser humano puede experimentar. Estamos hablando de celos, de envidia, avaricia, codicia, idolatría, fornicación, etc. Actitudes, mis hermanos, que entenebrecen un corazón. Actitudes, mis hermanos, que nos separan de Dios. Y el ser humano necesita escuchar que es enemigo de Dios estando en esta condición. Necesita saber que en esta condición no puede recibir una salvación. Necesita venir a Cristo, necesita conocer a Dios a fin de que su alma pueda ser librada de la muerte. Y sin embargo, mi hermano, el hombre necesita venir a la palabra de Dios, al conocimiento de Dios. Y a fin de que el hombre pueda darse cuenta de esto, pues Dios ha ideado un plan. Y cuando hablamos de un plan, es alguien que piensa con sabiduría, con inteligencia, que se toma el tiempo para ver más allá de lo que tiene el presente. Y Dios, mis hermanos, es un Dios sabio por excelencia. Él sabe lo que hace, utiliza los mejores medios para llevar a cabo los mejores propósitos que Él ha planeado, desde antes de la fundación del mundo. Y uno de estos propósitos es precisamente salvar al ser humano, darle salvación y vida eterna. Y en ese plan, mis hermanos, Dios ha ideado y ha decidido que este plan se va a llevar a cabo a través de nuestras vidas, usando hombres naturales, hombres
comunes y corrientes, hombres ordinarios como tú y como yo. Y Dios ha decidido eso, mi hermano, de esta manera. La Escritura dice en 1 Corintios 1:21, no lo busque, se lo leo. Dice así la palabra de Dios, que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y yo quiero que tú te des cuenta de esta verdad, que Dios no decidió salvar al hombre por sus obras, por sus actos, por su manera de comportarse, no, sino que Dios decide salvar al hombre por medio de la predicación del Evangelio. Y por esa razón tú y yo estamos aquí, porque la fe vino por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿sí? Pero para fin de llevar este plan de que el Evangelio sea predicado y que los hombres puedan escuchar el mensaje de salvación, repito, Dios ha decidido usar a personas como tú y como yo. El único requisito que Dios pide de cada uno de nosotros es un corazón dispuesto. Si tú quieres ser usado por Dios, es lo que tenemos que tener en cuenta, lo que tenemos que considerar. Tener un corazón dispuesto a Dios. Y cuando hay un corazón dispuesto, mi hermano, Dios puede trabajar en ti, puede moldear tu carácter, quita lo que estorba, porque Él es el perfecto alfarero y en sus manos estamos seguros. Y yo dispongo mi corazón para que Él pueda meter la mano, pueda moldear mi vida y pueda sacarme lo que estorbe de mí. Los que conocen de las artesanías y la gente que trabaja en el barro, por ahí escucharán o se darán cuenta de que cuando el alfarero está trabajando sobre esa masa de barro, puede en algún momento llegar a acumular aire adentro de ese barro que lo infla. Ese aire, mi hermano, es el orgullo que está en nuestro corazón. Y cuando hay orgullo en el corazón, cuando hay dureza, Dios no puede trabajar en alguien así. Porque no hay una disponibilidad, no hay una maleabilidad de nuestra vida para con Dios. Entonces, Dios va a usar a aquellas personas, aquellos corazones que estemos dispuestos, mis hermanos. Un corazón dispuesto a obedecer su voluntad. Y yo pregunto, ¿será fácil obedecer a Dios? ¿Sí o no? ¿Verdad que no es sencillo? No lo es, mi hermano. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos en una lucha constante de cada día entre mi voluntad y la voluntad de Dios. Y cada día es una batalla que se libra, mi hermano, que si tú y yo estamos gobernados por el poder del Espíritu Santo, será mucho más fácil cumplir la voluntad de Dios. Pero si Dios no está en mi vida, si Él no está en mi corazón, si el Espíritu Santo de Dios no me gobierna, será muy fácil que mi carne me haga desviarme del camino. Y para eso necesitamos entenderlo. Entonces, lo que Dios busca es un corazón dispuesto a obedecer, dispuesto al sacrificio. Y cuando hablamos de sacrificio es darle muerte a algo. Por ejemplo, cuando se sacrificaban las cosas, los panes, se ponían en un altar de proposición. Se sacrificaba algo de gran precio, el pan. En este caso, la máxima o el máximo ejemplo que tenemos en la palabra del sacrificio es en la cruz, ¿no es verdad? O sea, Dios enviando a su Hijo y Él, por voluntad propia, sin imposición, sino que lo hace por amor, se presenta ante la cruz en sacrificio vivo. Y de esta manera, mi hermano, la Biblia me enseña a ti y a mí que debemos de ofrecer nuestro cuerpo, nuestra voluntad en sacrificio para Dios. Corazones dispuestos. Alguien que está dispuesto a Dios entiende lo que es la autonegación. Es el momento donde yo comienzo a renunciar a lo mío, donde me abandono a mis deseos y los dejo a un lado, los abandono y me vuelvo hacia la voluntad de Dios. Donde me sacrifico en mi tiempo, donde me sacrifico en mi espacio, mis cosas, mi privacidad y se las delego a Dios, se las doy a Dios. ¿Por qué? Porque entiendo que Dios quiere mi corazón completo. Y si estoy hablando de una disposición, es todo, mi hermano. Y entiendo lo que es autonegación. Un corazón dispuesto tomará su cruz cada día y irá en pos de Cristo. Y el tomar la cruz, mi hermano, cada día no es un asunto sencillo. La cruz pesa, ¿no es verdad? La cruz tiene un costo, mi hermano. Que hoy en la actualidad hay muchos que quieren hacer una cruz a su medida. Una cruz que no implique sacrificio ni nada de eso. Una cruz a la medida. Mi hermano, la cruz de Cristo está establecida en su palabra. Y el yugo del Señor es fácil y es ligero.
pero hay que tener la vida espiritual para poderlo sobrellevar. Cuando alguien intenta por sí mismo poder cargar la cruz, será imposible, no podrá avanzar más de 2 días, porque será aquella persona que se propone en su mente y decir, bueno, hoy voy a cambiar, hoy no voy a mentir, hoy voy a alabar al Señor, hoy voy a estar contento, no me voy a enojar con mi esposa ni con mis hijos. Pero es una proposición solamente mental, psicológica, que no te dura más que 2 o 3 días. Porque sin el Espíritu de Dios, esto se vuelve carne. Y la carne trae como resultado más carne. Pero si tú y yo, mi hermano, entendemos esto, nos sujetamos al control de Dios, hay un gobierno espiritual. Y es ahí donde tenemos que llegar. Entonces Dios nos pide a nosotros un corazón dispuesto a ser moldeado y quebrantado. Dios nos pide un corazón humillado, humilde, sencillo, un corazón dependiente. Aquellas personas que no dependen de Dios, dependen de sí mismas, de su capacidad intelectual, de su fuerza física, confían en sus trabajos, confían en lo que tienen en el banco, etcétera. Y mis hermanos, Dios nos pide dependencia de Él, no del hombre. Nos pide dependencia absoluta de Él como nuestro Padre. Yo tengo 2 hijos y los 2 están chiquitos y ellos dependen total y absolutamente de mí. Ellos no me preguntan si van a comer mañana, ellos simplemente llegan a la mesa, papi, tengo hambre, quiero mi cereal, quiero mi pollo, quiero mi carne, etcétera. Ellos no saben el valor del dinero, ellos no saben muchas cosas de la vida, pero lo que sí sé es que ellos dependen de mí. Y así es en lo espiritual, mi hermano. Dios quiere que tú y yo dependamos de Él en todas las cosas porque sabemos tú y yo en la palabra de Dios que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sanador, Él nos sustenta con la diestra de su poder, nos levanta cuando nos caemos, nos da sanidad cuando nos enfermamos y Él provee para todas las necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Y de eso estamos seguros y dependemos totalmente de Dios, mis hermanos. Lamentablemente, hay quien no lo entiende, hay quien no lo ha asimilado en su mente y en su corazón. Y lo que encontramos son personas que quieren servir a Dios, que tienen una buena motivación, que dicen, bueno, yo quiero servir a Dios, pero lo hacen con motivaciones egoístas, ¿sí? Hay vanidad en el corazón, hay un deleite personal, porque buscan agradarse a sí mismos, buscan su propia gloria y no la de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque es lo que están haciendo. Se pueden preparar, por ejemplo, en un instituto bíblico, se estudia la palabra de Dios, que es buenísimo hacer eso, pero sin un corazón recto no nos serviría de nada. A mí no me sirve de nada saber toda la Biblia si no tengo temor de Dios en mi corazón. De nada me sirve poder entender las profundidades más extraordinarias que pueda tener la palabra si no tengo amor en mi corazón. ¿Recuerda lo que dijo Pablo? 1 Corintios 13. Puedes hablar en lenguas, profetizar, ministrar, etcétera, pero si no hay un corazón recto, si no hay humildad, si no hay sencillez, si no hay amor de Dios en tu corazón, de nada te servirá. Por eso Dios busca personas con un corazón humilde, sencillo, mis hermanos. ¿Sí? Puede ser el caso de esas personas que tienen una buena intención, pero tienen una motivación incorrecta. Y déjame decirte esto. Dios siempre, di conmigo siempre ha visto de lejos al soberbio, de lejos al altivo. Mi hermano, pero aquel que se humilla ante Dios, aquel que es sencillo de corazón, sensible, se somete, entiende quién es su Dios, Dios lo ve con agrado. Y yo no sé cuál es tu vida, cuál es tu ofrenda a Dios. Yo no sé cómo está tu corazón en esta tarde. Yo no sé cómo es la manera en la que tú y yo vivimos, mi hermano. ¿Sí? Pero lo que sí sé es que Dios exalta al humilde. Dios lo levanta, lo soporta, es decir, lo tiene en el hueco de su mano. Y atiende, inclina su oído a escuchar la voz de aquel que pide con humildad y sencillez. ¿Sí? Pregunta, ¿cómo quieres que Dios te vea? La manera en la que tú quieres que Dios te vea va a depender de la vida de cada uno de nosotros. La forma en la que tú vives tu vida, sea en humildad o en orgullo, será la manera en la que Dios te vea. Por lo menos yo quiero que Dios me vea con agrado. ¿Cómo quieres que te vea Dios? ¿Con orgullo? ¿Con soberbia?
Déjame decirte que si tú estás en esta condición de orgullo y de soberbia y de altivez, Dios no escuchará tu oración. Discúlpame que te lo diga. Dios no podrá atender al clamor de aquel que está en altivez, en orgullo, porque entonces quebrantaría su palabra. Y que yo sepa, jamás Dios ha hecho eso. Ahora, cuando existe una persona que no es convertida, que no nacida de nuevo, pero se humilla ante Dios, escucha esto, se humilla ante Dios, o sea, hay humildad, Dios escucha y Dios responde, Dios lo levanta, lo transforma, lo perdona, lo limpia y le da un nombre nuevo. ¿A quién? Al humilde, al sencillo. Entonces, vemos esta verdad en las Escrituras, mis hermanos, que Dios siempre ha visto con buenos ojos a los humildes. ¿Se acuerda de Caín y Abel? Los dos hombres al mismo tiempo presentando ofrendas diferentes. ¿A quién Dios vio con agrado? ¿A quién? Abel, ¿verdad? ¿Pero qué hizo con Caín? Qué feo es eso. Qué feo es tener la mirada despectiva de Dios. Que ni siquiera te voltea a ver. Híjole, no, eso está tremendo, mi hermano. Cuando nosotros estábamos chicos, todos aquí pasamos esa etapa. Yo no sé si alguna vez sufriste el desprecio de tu padre o de tu madre. Sáquese de aquí, por allá. Y ahorita no tengo tiempo. Por lo menos yo sí lo viví. ¿Y sabes cómo me sentí? Muy mal. Se siente un dolor, ¿no? De rechazo. Mi hermano, que Dios te rechace por tu soberbia, por tu orgullo, eso está tremendo. Pero que Dios te vea con agrado por tu humildad, por tu sencillez, qué bendición. Te repito, eso dependerá de cada uno de nosotros. Entonces, Dios, mis hermanos, está interesado en usar a personas sencillas, humildes, que tengan un corazón dispuesto para Dios. Y si Dios quiere que cumplamos ese mandamiento, que es ir y predicar a todo el mundo, Dios llamará y usará a personas sencillas y humildes de corazón. Y para eso vamos a tratar de entender cómo Dios llama a estas personas y las usa para cumplir su misión. En este caso me voy a referir a los 12 apóstoles que fueron llamados por Dios, que fueron instituidos por Él, ¿sí? Y vamos a aprender de la vida de estos hombres cómo es que Dios, precisamente para llevar a cabo su plan, usa la vida de estas personas, como tú, pero también como yo. ¿Sí? Vamos a ir a Marcos, el Evangelio de Marcos, y vamos a situarnos en el capítulo número 3. Evangelio de Marcos, capítulo 3. Y antes de iniciar con el versículo que quiero compartir, quiero de alguna manera hacer una reseña del contexto, porque es importante saber en dónde estamos situados. El Evangelio de Marcos, mi hermano, es un evangelio que fue escrito por uno de los apóstoles, y este evangelio está enfocado en la perspectiva de Jesús como siervo. Jesús fue un siervo, mi hermano. Y lo impresionante de todo esto es que Dios, meditan esto, de que Dios, el creador de todas las cosas, del cielo, de la tierra, de lo visible y de lo invisible, de ángeles, de una inmensidad extraordinaria en el universo, que Dios, siendo Dios, se humilla en la condición de un hombre, tomando nuestra semejanza, se rebaja a ese nivel y más aún, tiene un corazón de siervo para venir a ti y a mí y lavarnos los pies. ¡Qué tremendo está eso! ¿Cómo es posible que Dios, siendo Dios, haya hecho esto? Solamente lo hizo por amor. Y para que tú y yo tuviéramos ejemplo de aquel que nos está llamando. Ejemplo en el servicio. Y vemos entonces aquí cómo Marcos comienza a escribir su evangelio. Y lo primero que él menciona es acerca del bautismo de Jesús. O sea, Jesús, antes de ser llamado públicamente a su ministerio, comienza con el llamado del Padre. Y bueno, pues vemos en esta escena a Dios el Padre en el cielo, Jesús el Hijo en la tierra, el Espíritu Santo descendiendo como paloma. Vemos la Trinidad ahí, Dios hablando con autoridad,
desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y bueno, vemos al Espíritu Santo también obrando aquí. Y antes de que Jesús iniciara su ministerio público, vemos entonces aquí la aprobación del Padre. Acto seguido, dice aquí la Escritura, que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. El desierto tiene varios propósitos, o sea, probar el carácter, pulirlo, que experimentemos aflicción, necesidad. ¿Para qué? Para que nuestro corazón sea moldeable, manejable. Alguien que no ha experimentado el desierto, mi hermano, probablemente pueda tener un corazón duro, ¿sí? Por eso es necesario pasar por el desierto. Israel pasó por el desierto. Moisés pasó por el desierto. Jesús 40 días y 40 noches en el desierto. Esto me llama la atención porque es una enseñanza bíblica. El desierto. Entonces, Dios lo lleva a él al desierto y lo cumple de esta manera para moldear su carácter, su corazón. Después de eso, mi hermano, Jesús al mismo tiempo está sucediendo algo muy interesante con la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista era el primo de Jesús y él estaba experimentando aflicción, ya por la causa del Evangelio, ya experimentando aflicción por causa de su llamado. ¿En dónde estaba dónde estaba Juan el Bautista? En la cárcel. Estaba siendo perseguido por el rey de ese entonces y estaba a punto de ser sacrificado, mi hermano. Estaba a punto de la muerte. Cuando pasa este asunto, Jesús regresa desde el desierto, Juan el Bautista está en la cárcel a punto de ser ejecutado. Usted conoce la historia, Juan es muerto, le dan muerte, le cortan la cabeza, y es aquí donde comienza el ministerio público de Jesús. Comienza entonces Jesús a enseñar y a predicar, y vemos aquí los títulos de los encabezados en el capítulo número 1, y lo primero que encontramos es Jesús llamando a algunos pescadores. Aquí es donde Jesús centra su mirada, comienza a ver a los hombres y comienza a llamarlos, ¿sí? Después, note usted que de ir cumpliendo este evangelio, o sea, predicar el evangelio, el arrepentimiento de pecados, comienza a llamar a estos hombres. Acto seguido, dice ahí que sana a un hombre que tenía un espíritu inmundo, es decir, libera a alguien con un espíritu endemoniado. Fíjese usted, llama, sana y libera. Después de esto, Jesús entra a la casa de Pedro para sanar a su suegra. Eso es un detallazo de Jesús. O sea, eso es un acto que de veras a mí me impresiona y me conmueve. ¿Por qué razón? Porque note usted que Pedro no fue corriendo con Jesús. Jesús, mi mamá está enferma, mira cómo está tendida en la cama. Cosa que hacían la mayoría de la gente, ¿no? Veían pasar al maestro y decían, ten misericordia de mí, sáname Jesús, Hijo de Dios. Pero no fue el caso de Pedro. Cuando Jesús entra a la casa de Pedro, mira, guardó silencio. Jesús, movido a misericordia, que conoce el corazón de todos, llega, extiende su mano y sana a la mamá de Pedro. Qué detalle, ¿no? Que Jesús haga esto, sin decirle una sola palabra. ¿Por qué? Porque Jesús sabe tu necesidad. Él sabe lo que pasa. O sea, es ahí donde entra nuestra confianza, ¿no? Bueno, para mí eso es un detalle del Maestro. Después de esto, sigue sanando, dice allí, muchos sanados al ponerse el sol. Bueno, aquí la Biblia dice que el número de las personas que iban siguiendo a Jesús se iba incrementando. Cada vez era más y más. ¿Te imaginas tú una multitud? Ya estamos hablando de más de 1,000 personas que están siguiendo al Maestro. Entonces, comienza a incrementarse la actividad y se llega el tiempo de llamar a algunos hombres para la labor ministerial. Y es aquí donde entramos, mis hermanos, en este llamado. Y vea usted, por favor, el capítulo 3, versículo 13. Dice entonces ahí, después, está hablando de Jesús, subió al monte. Cuando usted vea la palabra monte en la Biblia, casi por lo general estamos hablando de la presencia de Dios. Entonces dice aquí que Jesús sube al monte y llama así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y a Simón, que puso por sobrenombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista,
y por supuesto no podía faltar Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Hasta aquí. Yo quiero que usted note cómo estos versículos establecen un orden perfecto en cómo Dios comienza a operar, cómo Dios trabaja con la vida de todos nosotros. Si Dios nos ha llamado, mis hermanos, Él tiene un plan perfecto que si tú y yo lo cumplimos, o sea, lo entendemos, indudablemente trae un resultado. Y lo primero que dice aquí la Escritura es que Jesús sube al monte y lo primero que Él hace es llamar. Diga conmigo llamar. Llamar. Dios llama a los hombres. Dios los llama. Dice aquí, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Note usted que antes de predicar, antes de servir, en cualquier ministerio, en cualquier área, llámese la alabanza, los panderos, los sugieres, los servidores, cualquier área de la iglesia, antes de poder nosotros servir al Señor, primero tenemos que ser llamados por Él. O sea, tiene que haber un llamado de Dios. Pero aquí me voy a centrar en algo importante. Cuando hablamos de llamado, no solamente es el llamado al ministerio. Lo que a mí me llama la atención aquí es que este llamado de Jesús a sus discípulos comienza primeramente con el arrepentimiento. O sea, Jesús comenzó a predicar y enseñar, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos, ¿no? Entonces Jesús comienza a llamar a los hombres al arrepentimiento. Por supuesto que estos apóstoles, estos discípulos, fueron llamados en primera instancia al arrepentimiento, es decir, a la nueva conversión. Sí, eso es bien importante, mi hermano. ¿Se imagina usted discípulos sin nacer de nuevo? Pues déjeme decirle que sí hay. Lamentablemente, mis hermanos, en muchos lugares existen ministros, llámese pastores, maestros, evangelistas, ministros de alabanza, qué sé yo. Sí hay personas sirviendo sin ser nacidas de nuevo. Y eso es una tragedia impresionante. ¿Por qué razón? Porque aquel que está sirviendo a Dios tiene doble condenación. Número uno, no es nacido de nuevo, tiene una condenación hacia el infierno, porque necesita arrepentirse. Pero en segundo lugar, está funcionando en un don, en una actividad ministerial a la cual no fue llamado. Y si estamos hablando, por ejemplo, de predicadores, maestros, etcétera, alguien que enseña la palabra, bueno, Santiago establece esa advertencia, ¿no? ¿Cuál es la advertencia? Hermanos, no os hagáis muchos de nosotros maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, hay una doble partida ahí. Por eso es importantísimo que los que servimos a Dios, que los que somos llamados, tengamos la seguridad de que hemos nacido de nuevo, para poder entonces fluir, ministrar, servir al Señor en el Espíritu. De otra manera será en la carne. Y eso es algo terrible, mis hermanos, porque no produce absolutamente ningún fruto. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que entender es el llamado de Dios al arrepentimiento. ¿Sí vamos hasta aquí claros? Primero, nacer de nuevo, para que entonces, pues bueno, podamos reconocer al Señor que nos salvó, reconocer a Cristo como el Señor de nuestras vidas, no solamente como Salvador, sino también como Señor. O sea, si yo digo que Él es mi Salvador, Él también tiene que ser mi Señor. Y si es Señor, Él tiene que gobernar todas las áreas de nuestra vida. Y dije todas, ¿eh? ¿En el griego cuántas son? ¿En el hebreo? ¿En el náhuatl? Todas las áreas de nuestra vida, mis hermanos. Porque Dios pide el corazón, completamente el corazón. ¿Sí? Sin embargo, a pesar de que encontramos este llamado importante, o sea, al arrepentimiento, a la nueva conversión, también encontramos otros llamados que van implícitos, es decir, van incluidos en el llamado que Dios les hizo a esos apóstoles y que también te hace a ti, me hace a mí. Por ejemplo, hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. O sea, eso me habla de intimidad espiritual. Tú y yo hemos sido llamados a la comunión con Él. La pregunta es si la tenemos. ¿Y cuánta calidad tenemos en ella? O sea, hay que entenderlo de esa manera. O sea, hemos sido llamados a la comunión, sí. Bueno, permanecemos ahí. Somos fieles en la oración, constantes en ella. ¿Realmente tenemos esa comunión íntima?
o despachamos al Señor en 5 minutos. Señor, gracias te doy por este día. Amén. No, hay que tener calidad. Hay que tener comunión. Hay tantas cosas cuales podemos decirle a Él que simplemente se nos van las horas. Sí. Y hay que entrar en ese nivel, mi hermano, de calidad con el Señor, de intimidad. Bueno, ese es un llamado. ¿Qué otro llamado encontramos? Bueno, encontramos el llamado a ser santos, ¿no? Ser santos como Él es santo. Y si hablamos de santidad, si usted y yo nos decimos cristianos, estamos hablando de un compromiso en el área de la consagración. ¿Qué es santidad? O sea, es separarnos, ¿no? Apartarnos. O sea, es poner en otro lugar. Dios nos ha llamado a usted y a mí, mi hermano, a ser diferentes. Dios nos ha llamado a ser santos, porque Él es santo. Y si Él es santo, yo me guardo en santidad. Me aparto del mundo. En mis ojos, lo que ven mis ojos, lo que escuchan mis oídos, lo que hablo con mi lengua, lo que tocan mis manos, hacia dónde van mis pies, me mantengo en santidad. Me mantengo en consagración. Hay una separación. Y a eso hemos sido llamados. Pero también hemos sido llamados a ser sal y luz del mundo. A eso hemos sido llamados. Pero hay un llamado que a mí me gustó y se encuentra en la carta de Pedro. No hay necesidad que lo busque, se lo voy a leer porque usted se lo sabe. Un llamado muy particular, mis hermanos, que abarca muchas áreas. Ese llamado incluye, mire, dice ahí la Escritura en la carta de Pedro, somos linaje escogido. Y si hablamos de linaje, hablamos de descendencia. No somos cualquier linaje, no somos hijos de Juan Charrasqueado. No, mis hermanos, somos hijos de Dios. Ahora, por ejemplo, en lo natural, un rey solamente tiene derecho al trono por el linaje de realeza que tienen sus padres, ¿sí o no? Por ejemplo, el rey de España, bueno, tuvo sus hijos, la reina de Inglaterra, qué sé yo, y su descendencia es llamada ese linaje de reyes. Mi hermano, tú y yo tenemos ese linaje especial por la sangre de Cristo en la cruz, ¿sí? Y no somos cualquier persona, no somos cualquier linaje, somos hijos de Dios si hemos nacido de nuevo. ¿Qué más? Dice real sacerdocio. O sea, date cuenta que no somos cualquier sacerdote por ahí. Porque el mundo tiene sacerdotes, ¿no? O sea, sacerdotes satánicos, sacerdotes del Buda, qué sé yo. Bueno, yo recuerdo los sacerdotes de los profetas de Baal, los profetas de Baal, 500 sacerdotes. Bueno, nosotros somos sacerdotes especiales, mis hermanos. Hemos sido llamados a ser real sacerdocio. ¿Por qué real? Porque pertenecemos a la realeza de Dios. Somos hijos del Rey. ¿Cuántos dicen amén? Pero entienda esto. Si hablamos de ser hijos del Rey, no es para lucirnos o jactarnos, como muchos se jactan. Oh, soy el hijo del Rey, por lo tanto yo tengo derecho a riquezas, dinero, prosperidad, gloria a Dios, viajes, aleluya, cruceros. No, mi hermano, no está hablando de eso. Cuando habla la palabra de que somos hijos del Rey, es por el linaje que hemos recibido de Dios por medio de la sangre de su Hijo en la cruz. Eso nos hace hermanos además. ¿Sí? ¿Qué más? Dice aquí nación santa. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Escucha, para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó. ¿De dónde? De las tinieblas. ¿A dónde te trasladó? A la luz admirable. Vivíamos en oscuridad. ¿Cuántos vivían en oscuridad, mi hermano? Todos aquí vivíamos en tinieblas. Vivíamos entenebrecidos. No sabíamos a dónde íbamos. Éramos enemigos de Dios por naturaleza. Pero Dios en su infinita misericordia me llama, te llama a ti, nos saca de esa oscuridad y nos llama ahora a una luz admirable. Y esto, mis hermanos, es el llamado. ¿Cuál es el llamado? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciar las proezas de aquel que nos llamó. Él es grande, Él es admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. No hay nadie como el Señor. Eso es lo que tenemos que predicar, eso es lo que tenemos que anunciar. Sus grandezas, sus proezas, sus hechos portentosos, incomparables, por cierto. Ahora bien, ¿Dios ha hecho algo en ti? ¿Sí o no? Si Dios ha hecho algo en ti, mi hermano, eso es lo que hay que publicar, eso es lo que hay que dar a conocer. Las grandezas de Dios,
Lo que Él hizo en mi vida, en tu vida. ¿De dónde te sacó? ¿Cómo te sacó? Y el lugar que ocupas ahora. Porque ahora ya no eres más hijo de condenación. Ya no eres más hijo del diablo. Ahora eres hijo de la luz, eres hijo del Dios eterno. Eso eres, eso soy. ¿Sí? Jesús entonces, dice la Escritura aquí, que sube al monte y llama así a los que Él quiso. ¿Sí? Y allí añade la Escritura esa frase. Nótelo usted, mire, versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Y dice, vinieron a Él. Pregunta, ¿quiénes vinieron a Él? ¿Quiénes? A los que llamó. Y vinieron a Él los hombres que llamó. Por cierto, eran hombres sensibles a la voz de Dios. Mi hermano, cuando el corazón del ser humano está duro, no puede escuchar la voz de Dios. No puede. No entiende porque es su naturaleza. Está en oscuridad. Pero cuando el corazón del hombre se humilla ante Dios, él comienza a escuchar la voz de Dios. Comienza a entender el propósito de Dios. Y atiende al llamado que Dios le está haciendo. Sí, y esto lo tenemos que entender, mi hermano. ¿Cuándo? Cuando el corazón del hombre se humilla ante la voz de su Señor. Y cuando eso sucede, tu corazón y el mío comienzan a ser moldeados en la presencia de Dios. ¿Cuándo? Cuando hay un corazón humilde. Y en este asunto del llamado, mi hermano, simplemente no hay límites de edad. Dios puede llamar a una persona de 90 años como lo puede hacer con un joven o con un niño. Estoy convencido de eso. ¿Dónde está en la palabra? Bueno, yo me puedo remontar al joven Samuel, que era niño. Estaba en la presencia de Dios desde que nació. Y llegó un tiempo, no dice la Biblia qué edad tenía, pero dice que él escuchó la voz de Dios. Él no conocía a Dios y estaba de alguna manera percibiendo algo sobrenatural. Dios, mi hermano, te llama de esta manera. Lo sientes en tu corazón, lo sientes en tu espíritu y sabes que Dios te está hablando. Y cuando Dios te habla, mi hermano, entonces el corazón comienza a ser sensible a su voz cuando lo disponemos. Entonces, no hay edad. Puede ser que Dios te esté llamando a ti, mi hermano, te esté llamando a ti, a cualquiera de nosotros nos llama. ¿Sí? Lo importante es escuchar su voz, escucharle hablar. ¿Sí? Y yo espero que tu corazón esté abierto a eso, mi hermano. Que tu oído espiritual se vaya afinando con el tiempo. Que vayas aprendiendo a discernir la voz de Dios. Porque si tú y yo no aprendemos a escuchar la voz de Dios, nos vamos a equivocar. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado por no escuchar la voz de Dios? Levante su mano. ¿Verdad que sí? Sí nos equivocamos. ¿Por qué? Porque a veces, hay muchas razones. Nos podemos endurecer, nos centramos en nosotros, en nuestros logros, en nuestras capacidades, y Dios te habla. Y Dios llega y te dice, quiero que hagas esto. Te establece la dirección y cállese. Ahogamos la voz de Dios porque contradice nuestro deseo. Pues que yo quiero esto. Y le dices Dios, no, es que es por acá. Y no. Y entonces corremos el peligro de ahogar esa voz y de hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Por eso es importante escuchar la voz de Dios, mi hermano. ¿Sí? Tener esa capacidad espiritual. En el caso de los discípulos, podemos notar este corazón dispuesto a obedecer el llamado de Dios. Mira, vaya por favor al capítulo 1, nada más dele vuelta allá a Marcos. Vea usted el capítulo 1 y vea cómo responden los hombres sensibles a la voz de Dios. Dice ahí, verso 16, capítulo 1, verso 16. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y note usted, y dejando luego las redes, ¿qué hicieron?
le siguieron. Estos hombres, mis hermanos, indudablemente obedecieron al mandato del Señor en el instante. Estos hombres estaban allí trabajando, estaban en sus actividades, y cuando escuchan la voz de Dios, la voz del Señor Jesús que los estaba llamando, al instante dejan lo que estaban haciendo. Y pregunto, ¿será nuestra actitud que dejemos lo que estamos haciendo por escuchar la voz de Dios? A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿A cuántos Dios los ha despertado en la madrugada? ¿Qué haces cuando te habla? ¿Te pones más calentito? ¿Te volteas? ¿Acomodas tu almohada? Ay, una pesadilla por ahí. Mi hermano, esto es importante porque Dios quiere hablar contigo. Dios quiere hablar contigo. Hace algunos días a mí me pasó. Simplemente me humillé. Señor, dime. Estoy atento a tu voz. Dame instrucción. No me dijo nada. Nomás quería ver tu obediencia. Bueno, Señor. Bueno, me regresé a mi cama y a dormir. Y de repente yo meditaba y dice, es que me tengo que levantar temprano y luego si me desvelo, porque ¿cuántos saben que si se levantan así cuesta trabajo levantarse? Y luego ya al siguiente día andas cascabeleando. ¿Sí? Pero Dios me fortaleció. Pasé el día completo y dije, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero hay que ser obedientes. Simplemente a veces escucharás la voz de Dios de manera clara, precisa, instrucciones, pero en otras veces no escucharás nada. Bueno, Señor, muéstrame, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres? Y bueno, simplemente esperar. ¿Cuántas veces le habló Samuel? ¿Cuántas? 3. ¿Cuándo se mostró? En la tercera. ¿Cuándo? Cuando estuvo el corazón dispuesto a escuchar al Señor. Hay que aprender eso, mi hermano. Hay que agilizar nuestros sentidos espirituales. Entonces, dice la Escritura que estos hombres, al escuchar la voz de Dios, dice que al instante le siguieron, dejaron lo que estaban haciendo. Escucha bien lo que te voy a decir. Cuando Dios te llame a cualquier cosa, más vale obedecerle a la primera. Porque si Dios te llama y no haces caso y te está dando una orden, te está estableciendo un camino y no lo haces cuando Dios te dice que lo hagas, indudablemente sufriremos consecuencias. ¿Sí está conmigo? Si no hago lo que Dios me dice en el momento en que Él me dice, puedo sufrir consecuencias. Por eso es importante atender a su voz y obedecerle a la primera, instantáneamente, mis hermanos. Los ángeles ejecutan esta palabra al instante, dice la Biblia. Pero nosotros, por nuestra naturaleza, por nuestro egoísmo, por nuestra dureza, por nuestros deseos, no lo hacemos. Nos cuesta trabajo hacerlo. Obedezcamos a Dios. Hay que dejar al instante lo que estamos haciendo, mis hermanos. Atender lo que nos está diciendo nuestro Señor. Amén. Mire, antes de que se me olvide, antes de pasar al siguiente versículo. Dice aquí que ellos estaban remendando las redes. Mire, dice ahí, echaban la red en el mar porque eran pescadores. Note usted que ellos en el momento del llamado estaban trabajando. ¿Cómo estaban? Trabajando, mis hermanos. Y aquí tenemos un principio. Dios siempre llamará a personas que están ocupadas, que están trabajando. Dios nunca le ha hablado a nadie al ministerio, a personas que están flojas. Disculpe usted si se oye medio duro, pero Dios no llama a los flojos. Dios llama a aquellos que están trabajando. Entonces, seamos diligentes en nuestra labor que Dios nos ha encomendado. Seamos diligentes en eso. Sigamos trabajando. Y Dios en su momento, hablando ministerialmente, llamará a algunos de ustedes para la obra del ministerio. Pero es necesario estar trabajando. Entonces, cuando Dios los llama, mis hermanos, a ellos no les importó nada sino seguir la voz de quien los llamaba. Qué tremendo, ¿no?
ese nivel de obediencia. ¿Cuántos quieren ser obedientes así? Eso depende de usted. Eso depende de mí. Que la obediencia es algo que se aprende, sí, pero requiere precisamente la voluntad. Y ese es donde entra el problema, que muchas veces no cedemos en nuestra voluntad. ¿Qué más? Versículo 19. Dice ahí, el mismo capítulo 1. Dice, pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, escucha, que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces es lo mismo, el mismo principio. Dios llamando a otros 2 pescadores, pero en esta ocasión ellos estaban remendando las redes. Y déjeme decirle que el remendar redes, mis hermanos, no es algo sencillo. No es algo sencillo, es un trabajo muy pesado. ¿Te imaginas tú estar ahí expuesto al sol, arena, mar, brisa? Bueno, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Estaban en el mar. Pero el estar expuesto al sol a esas temperaturas, mis hermanos, no es algo agradable. Y Dios los llama. No importa lo que tú hagas. No importa a qué te dediques. Si lavas, si trapeas, si barres, si trabajas en algún restaurante, qué sé yo, no importa lo que estés haciendo. Dios te llama en su momento conforme a su voluntad. Y en eso hay gloria. Porque Dios no mira la excelencia del ser humano en lo que está haciendo. Por cierto, Primera de Corintios lo establece en el primer capítulo, que Dios no, en su sabiduría Dios nos llamó a hombres sabios e inteligentes. Pudo haber llamado a Nicodemo, a los del Sanedrín, pudo haber llamado a cualquiera, pero no lo hizo, sino que Dios decidió en su sabiduría llamar a gente sencilla, a gente humilde, gente dispuesta. ¿Sí? Mi pregunta es, y aquí quiero que entremos en una reflexión, hablando de la obediencia a la voz de Dios. Pregunta, ¿nosotros seguimos la voz de quien nos llama? Yo no sé, pero le voy a dar una aplicación a la serie. Si la pregunta es si nosotros seguimos a la voz de quien nos llama, la pregunta es si atendemos con diligencia su mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Ir y predicar el Evangelio. Entonces, retomo la pregunta. ¿Cuántos seguimos la voz de quien nos llama a este mandato? Mire, la realidad, y vamos a ser bien honestos en esto, es que algunos entienden el llamado. ¿Cuántos entienden el llamado de Dios? A predicar el Evangelio. ¿Lo entiende? Sí, ok. Algunas personas saben que deben obedecer. Lo sabemos, ¿sí o no? Tenemos toda la intención de obedecer, ¿sí o no? Sí hay intención de obedecer. La realidad es que nos encontramos en ocasiones ante diferentes dificultades que pueden obstruir este mandamiento. O sea, pueden bloquear, puede ser algún impedimento que esté truncando ahí tu vida para no llevarlo a cabo. Y mira, yo te voy a mencionar algunos de esos impedimentos y tal vez tú te puedas identificar con alguno de ellos. Mira, por ejemplo, gente o personas que tienen esa dificultad. La primera de ellas, me da miedo que al hablar de Cristo me rechacen. ¿Cuántos se identifican con esa? ¿Sintieron miedo o sienten miedo de hablar de Cristo a otras personas? Levante su mano, quien sea honesto conmigo. ¿Qué? ¿Tienen miedo? Déjame decirte que eso es un sentimiento natural. ¿Por qué? Porque Dios puso en nosotros esta necesidad de ser amados y aceptados. Y cuando nosotros corremos el riesgo de ser rechazados, se activa el mecanismo del miedo. Y eso es algo que debemos de entenderlo. ¿Sí? ¿Cuántos son esposos aquí? Esposos que tienen a su esposa aquí. ¿Sintió miedo usted cuando se le declaró a su palomita por primera vez? ¿Sentiste miedo? ¿O ya la tengo segura, Toño? ¿Verdad que no? ¿Verdad que sí hay así como que, ay, si me dice que no, no sé, y hay un temor? ¿A qué? A ser rechazado. Hermano, cuando hablamos de la palabra de Dios, debemos de tener la seguridad
escucha bien lo que te voy a decir, que ese miedo al rechazo debe de desaparecer porque lo que estamos haciendo es predicar la palabra de Dios. Y si alguien te rechaza, no te rechaza a ti, rechaza al que te envió. Y ahí es donde entra el pecado imperdonable, porque la gente rechaza al Hijo de Dios. Y eso es algo tremendo. Hay una sentencia ahí. Pero yo tengo que estar seguro de que si yo estoy hablando la palabra, tengo el respaldo de Dios porque Él me da la autoridad para hacerlo. Es su palabra, no son mis pensamientos. Y yo puedo hacer dos cosas, mi hermano. Podemos hablar la palabra de Dios o callarnos. ¿Sí? Y si tú y yo callamos, pues es considerado como pecado. ¿Sabes por qué es pecado? Porque es omisión. Dejar de hacerlo. Si yo no hablo la palabra, cometo pecado. ¿Estamos, iglesia? ¿Sí lo entendemos? O sea, considérelo, medítelo. Si yo no hablo la palabra, es pecado, por omisión. Segundo pecado, no estoy cumpliendo con el mandamiento. Doble pecado. Otra dificultad, que alguien que no se anima a predicar o no se anima a hablar. Pues pueden ser personas que se sienten intimidadas por lo que puedan pensar sus amigos y conocidos. Y aquí es donde entra otro mecanismo de defensa. Nuestra naturaleza y tendencia es a ser aceptados en el punto de vista de los demás. Y me importa mucho lo que él piense de mí. ¿Le ha pasado eso? O sea, queremos quedar bien con la gente, ¿no? Que nos acepten, que hablen bien de nosotros y que les caigamos, pues, bien. O sea, que seamos cool, que nos inviten y todo este asunto. Y bueno, esa es una tendencia natural. Pero aquí puede haber dos cosas, mi hermano. Si tú y yo tenemos dificultad y nos sentimos intimidados por lo que puedan pensar los otros, escucha bien, tenemos dos opciones. O predicamos la palabra de Dios o llevamos a una persona al infierno con cuerdas de amor. ¿Sí lo entendió? Si yo no hablo la palabra de Dios, puedo estar enlazando a esa persona, atrayéndola hacia su condenación eterna en el infierno por callarme. No es que me cae muy bien. Es que lo quiero, lo aprecio, lo estimo. Pues precisamente porque lo amas y lo estimas, por esa razón le vas a quitar esa enredadera que tiene y le vas a decir la verdad. Dice Proverbios, fieles son las heridas del que ama. Hermano, esa es una realidad, mi hermano. Entonces, si tú y yo callamos, repito, estaremos llevando con lazos hacia una eternidad sin Cristo aquel que no le hemos compartido. Mira, Proverbios 24:13, te lo voy a leer, no lo busques. Escúchame con mucha atención, porque eso es una advertencia de Dios. Dice, libra a los que son llevados a la muerte. O sea, líbralos. Porque si dijera ciertamente, no lo sabía, Señor, es que yo no sabía que Él necesitaba de ti. Bueno, dice aquí, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre conforme a sus obras. Si tú y yo callamos, mis hermanos, tenemos un compromiso delante de Dios y daremos cuentas. ¿Sí? Pregunta, ¿qué es mejor? ¿Callar o salvar un alma? Salvar un alma. Pregunta, y me gustaría que fuera sincero, mira, porque la sinceridad, la honestidad te hace libre, la verdad siempre te hará libre. Pregunta, ¿cuántos de los que nos rodean, amigos, conocidos, familiares, saben que somos cristianos? Muy bien, manita arriba. Ahora bien, ¿cuántos de ellos, o sea, compañeros de trabajo, de oficina, etcétera, cuántos de ellos entienden el Evangelio por tus labios? Porque mira, una cosa es que sepan que tú eres cristiano y otra cosa muy diferente es que ellos conozcan el Evangelio por tu boca. Son cosas muy distintas. Algunos piensan que por el hecho de que otros sepan que eres cristiano es suficiente.
Pues es que ya mis amigos ya saben que soy cristiano. Ay, jole, y se refugian en esto. Y dicen, cuando se les ofrezca, ellos me buscarán. Ay, jole, eso está terrible. Cuando ellos quieran algo, me buscarán porque ya saben que soy cristiano. ¿Y si mueren mañana? Dios te lo demandará de tu mano. Dios me lo demandará de mi mano. ¿Por qué? Porque no hablamos. Hermano, el hecho de que los demás sepan que somos cristianos no basta. Por lo menos debes de tener a tu favor 1 o 2 charlas con ellos. ¿Sí? O sea, ¿ya conoces a Dios? Sencillo, sin tanto rodeo, sencillo, ya conoces a Dios. ¿Has considerado a Dios en tu vida? Hermano, eso es algo bien serio. Entonces, las personas que nos rodean deben no solamente saber que somos cristianos, sino que también hayan escuchado el Evangelio por nuestros labios. ¿Sí lo entendemos? Tercer obstáculo, de alguien que no se le dificulta compartir el Evangelio. No creen que puedan hacerlo. ¿Cuántos de esos hay aquí? O sea, simplemente digo, no puedo. Mira, me acerco a Irán y no puedo. Algo me pasa que no puedo. Bueno, es bueno sentirse incapaz, porque ahí se muestra la humildad y la sencillez. Pero si no puedes por un capricho y por una excusa, pues que no puedo. Como Jeremías, soy niño, Señor, no sé hablar. Si es por algo así, no hay excusa delante de Dios. O sea, necesitamos entenderlo. Entonces, si no puedes, entiende esto. Es la fuerza de Dios que opera en ti. Es la palabra predicada con autoridad. Es la palabra de Dios. No son tus palabras, mis hermanos. No eres tú el que está trabajando. Es el Espíritu Santo de Dios convenciendo de justicia, de juicio, de equidad y de pecado. Es el Espíritu de Dios. Cuando hablamos la palabra, no hay que tener esa inseguridad o esa incapacidad de que no puedo. Otro obstáculo. No sé lo suficiente. No me siento preparado. Es que no entiendo la palabra. A mí me llegó a pasar. En mis inicios yo no sabía nada, yo no sabía que había evangelios, yo no sabía que los profetas mayores, menores, yo no sabía de escatología, ni de apologética, ni de nada de eso. No sabía nada. Era totalmente ignorante y yo me refugié en eso. Es que yo no sé nada. Ahora, después de los años, entiendo que no hay necesidad de saber materias tan sofisticadas como esas, ¿no? O sea, teología, apologética, eso es importante, sí, pero no es necesario, mi hermano. ¿Por qué? Porque cuando hablamos la palabra de Dios, hablamos de lo que Él ha hecho con nosotros. Y si lo entendemos, lo podemos transmitir tal cual. Ahora, ¿es bueno el estudio? Sí es bueno. Pero con un corazón recto, con un corazón humilde, con temor de Dios en el corazón. O sea, necesitamos entenderlo. Entonces, si yo digo, no sé lo suficiente, no me he preparado, bueno, pues yo le invito a que comparta de lo que Dios ha hecho con usted. ¿Sí? No importa la preparación que tenga, mi hermano. ¿Sí? Quinto obstáculo que impide hablar de Cristo es perder a los familiares, a los amigos. Mi hermano, el hablar de Cristo indudablemente te hará perder familiares, relaciones. Eso es algo que Él dijo, estableció claramente en su palabra. Lucas dice, hablando Jesús, ¿piensan que he venido para dar paz en la tierra? No. Les digo que he venido a traer disensión, es decir, división. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre con el hijo con el padre, la madre contra la hija con la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Bueno, lo que yo he descubierto es que independientemente de Cristo, eso es una realidad. O sea, hay pleito entre la suegra y la nuera, y entre la nuera y la suegra, independientemente de Cristo. Hay una pugna, hay una lucha, hay una guerra, no sé por qué razón. Bueno, lo cierto es que Cristo nos habla y dice que sí habrá división, que sí perderás relaciones familiares. ¿Sí? Y entendamos esto. Cuando alguien decide seguir a Cristo, rendir su vida, nos costará todo. Costará todo lo que somos. Te puede costar a tu tío rico, a tu hermano familiar que tiene una casa con alberca que te invita a las carnes asadas.
perderás las relaciones con mucha gente a la cual tú estimas, incluyendo tu propia familia, tu propio padre, tu propia madre, tus propios hermanos. Y eso representa un obstáculo. En mi caso, mis hermanos, yo te puedo contar por mí. A mí, mi padre, los dos, me aislaron. Me dijo mi papá, te doy 6 meses para que termines con ese jueguito del cristianismo, muchacho. ¿Por qué? Porque él estaba razonando de otra manera. Mi madre, pasaron 5 años para que ella pudiera entender el llamado que Dios me había dado. 5 años. Ella no pudo resistir la idea de la traición. ¿Entiende usted? ¿Cómo es posible que hayas traicionado? Sí, o sea, no, y luego más cuando llegué yo a la casa por primera vez después de ir a la iglesia, el primer servicio, yo llegué y agarré tumbando todo por acá y a la basura y quebrando. Mi error fue que no eran míos. O sea, si hayan sido míos, pues sí, ¿verdad? O sea, pero nos es fácil destruir lo que no es de nosotros. Proverbios 5.500. Mi hermano, hay que entenderlo. El seguir a Cristo nos costará todo. Y ese es un precio que no cualquiera está dispuesto a pagar. No cualquiera. Si fuera así, todos fueran cristianos. Todo Estados Unidos fuera cristiano. Todo el mundo fuera cristiano. Si fuera así de fácil. Pero no lo es. No lo es, mi hermano. Tiene un costo, un sacrificio que el hombre natural no podrá entender hasta que tenga a Cristo en su corazón. Y cuando está el Señor reinando, ¿eres capaz de renunciar a todo? Casas, dinero. Está bien, se perdió la que está bien. No me turba, no me preocupa. Que me dejó de hablar mi mamá, está bien. Si me desheredó, qué bueno, gloria a Dios, no hay problema. Porque lo entendemos. Porque estamos entendiendo la palabra de Dios. Entonces, hay que superar ese tipo de obstáculos. ¿Sí? Regresemos al capítulo 3. Versículo 13. Retomo. Después subió al monte y llamó hacia los que él quiso, y vinieron a él. Y nota, estableció a 12 para que estuviesen con él. Mira tú qué interesante es notar el orden, si tú me has ido siguiendo. El primer orden que entra en la lista es el llamado, ¿se acuerda? O sea, Dios los llamó. Segundo, es estar con él. Y ese estar con él, mis hermanos, es muy importante. O sea, yo no sé si tú lo entiendes, estar con Cristo. Nota tú, en la vida de esos apóstoles, Cristo los llama para que estuvieran con él de tiempo completo. Todos los días del año por 3 años, más o menos. ¿Cuál era el propósito del Señor Jesús, el que sus discípulos estuvieran constantemente con él? Que aprendieran. Que aprendieran, que lo observaran. Ellos estuvieron en los milagros, vieron cómo el Señor sanaba a la gente, levantaba a los paralíticos, sanaba enfermedades, vieron cómo se multiplicaron los panes, los peces. Ellos estuvieron ahí todo el tiempo. En la transfiguración estuvieron 3 de ellos. Y todo el tiempo estuvieron ahí, mis hermanos. Pero lo más tremendo del asunto es que Cristo los llama para que vieran su ejemplo. Y qué importante es el ejemplo en la vida de todos nosotros. Yo tomo el ejemplo de mi Señor, de mi Salvador. Tomo el ejemplo de Jesús porque Él es el único varón perfecto. Y a esa estatura es a la que tenemos que llegar tú y yo. A la estatura del varón perfecto. ¿Cómo? A través de su ejemplo. ¿En dónde conoceré yo el ejemplo de Jesús, su carácter? En la palabra. Si yo no leo la palabra, no la considero, jamás podré cambiar mi carácter. Porque no tengo un parámetro, no tengo yo una manera de tomar para mi vida. Pero si yo lo entiendo, voy a la palabra, tomo del carácter de Jesús. Es importante, mis hermanos, que estemos adheridos a Él. Estar con Él es una prioridad. ¿Sí? Y aquí quiero hacer un llamado, precisamente aprovechando esto, a todos los que servimos en esta iglesia. Todos los servidores, llámese maestros de niños, panderistas, grupo de alabanza, etcétera,
nuestra prioridad número uno es estar con el Señor. Antes de servir, estar con el Señor, a solas. Si tú y yo violamos este orden, traeremos consecuencias terribles. ¿Cuáles son esas consecuencias? Vamos a funcionar de manera equivocada en el ministerio. Entonces, estar con el Señor, ¿sí? Y Él lo establece, separados de mí, ¿qué dijo Jesús? Nada podrán hacer. Versículo 13, dice, 14, estableció a 12 para que estuviesen con Él, y nótese lo que sigue, para enviarlos a predicar. ¿Cuál es el siguiente orden? Enviarlos a predicar. Recuerden, número 1, llamado. Número 2, estar con Él. Y número 3, predicar, es decir, hablar y dar a conocer el Evangelio. Y es importante estar en esta línea de orden, mis hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no respetar trae consecuencias y se da el caso. Personas que ministran, pastores, alabanza, adoración, panderos, lo que tú me gustes y mandes, sin una previa intimidad con el Señor, será una obra de la carne. Una obra de la carne. Y déjame decirte que sí hay personas que no están con el Señor. El ministerio, y aclaro esto, se puede convertir en una rutina de todos los días. Ese es el peligro más grande de los ministros, la rutina. Porque la rutina, mi hermano, te puede destruir. Se llegan a hacer las cosas por costumbre, pero no hay ningún respaldo espiritual en lo que se está haciendo. Pero es importante estar con Él, ¿sí? Antes de servir, estemos con el Señor. Seguimos adelante, 15. Dice entonces ahí, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Nota tú estas actividades que también van incluidas en el ministerio, ¿sí? En el campo misionero. Cuando leemos los evangelios, siempre veremos a Jesús llevando a cabo esas labores. ¿Cuáles son? Predicando, enseñando, sanando enfermos y expulsando demonios. Es lo que Él nos ha encomendado a ti y a mí que debemos hacer ahora. Pregunta, ¿cuál te gusta? ¿A quién les gusta expulsar demonios? ¿A nadie? Pregunta, ¿nos ha mandado el Señor a eso, sí o no? ¿Y por qué no nos gusta? Porque es bien desagradable, ¿no? Se recuerda una ocasión que estábamos ahí en un servicio de adoración y había una hermana, y cuando comienza a manifestarse el espíritu inmundo, ¿qué cree que hicieron los hermanos? A correr, se ha dicho. La dejaron sola a la pobre hermana ahí. Y luego las mamás se agarran a su, no, véngase para acá, mijo. ¡Ay! Y yo pregunto entonces, ¿dónde está el mandamiento? O sea, son actividades que son implícitas en el ministerio, que tenemos que llevar a cabo. ¿Son agradables? No nos son agradables. ¿Nos manda el Señor a hacerlas? Sí. Sí hay que hacerlas, mi hermano. Y dice la Biblia que Él nos dio esa autoridad precisamente para poder echar fuera demonios. Pero ¿sabes qué también? Sanar enfermedades. Escucha bien. Si tú tienes en tu corazón el Espíritu Santo, Dios te ha dado la capacidad espiritual para que cuando impongas las manos los enfermos sanen por la voluntad de Dios. Y cuando eso se cumple, y no solamente en la iglesia, sino también en los que no conocen al Señor, se vuelve una puerta para predicar el Evangelio. Resulta ser que hay alguien en tu familia que está enfermo, compañeros, amigos, qué sé yo, están enfermos, y tú llegas y, ¿me permites orar? Sí, oras, Dios contesta, se sanan y se abre la puerta para que conozcan al único Dios verdadero, que puede sanar cualquier enfermedad conforme a su voluntad. Hermanos, tenemos que entrar en esta labor. Predicación, enseñanza, sanidades y también echar fuera demonios. ¿Estamos? Vamos sobre el final. Versículo número 15.
Entonces establece a 12 para que estén con él, los envía a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A partir del verso 16, Jesús comienza a llamar a hombres y da sus nombres ahí, ¿no? Simón, Jacobo, Juan, ahí dice que Jesús les puso de apellido o sobrenombre Boanerges, que son hijos del trueno. Jacobo, etcétera, Simón, el Judas Iscariote, el que lo entregó. Y note usted que es una lista de 12 hombres llamados para llevar a cabo el gran mandamiento. ¿Cuál es ese? Predicar el Evangelio. Estos 12 hombres eran tan comunes como tú y como yo. Tenemos a un Pedro, mi hermano, con debilidades. Tenemos a hombres indudablemente con muchos defectos. ¿Cuántos tenemos defectos aquí? Estamos llenos de defectos. ¿Tenemos debilidades, sí o no? Demasiadas. Somos tan frágiles a la tentación, podemos caer en cualquier momento. Pues déjame decirte que ellos también eran iguales que tú y que yo. Escucha, ninguno de ellos fue reconocido por su erudición, es decir, por su conocimiento bíblico, escritural, etcétera. No. Esos hombres, dice la Biblia, que eran hombres del vulgo, del pueblo. Eran hombres rudos, ásperos al hablar, eran pescadores, eran hombres del pueblo. ¿Te puedes imaginar así algo así como del pueblo de aquí? No sé, una colonia así de esas, de Los Ángeles, así de esas. A ver, alguien que conozca de una zona brava de Los Ángeles. ¿Compton? East LA. Imagínate nomás, pues esos hombres eran de ahí, del East LA. Hombres agresivos, WhatsApp, aquí puro de esos, así, imagínate nomás de verlos, así como que no le sacaba la vuelta. Eran hombres así. Pues esos fue lo que Dios llamó. ¿Sabes para qué? ¿Sabes por qué Dios llamó a personas humildes y sencillas como ellos? Para avergonzar a lo fuerte, para avergonzar a lo débil, para que lo débil del hombre Dios pueda ser exaltado. Y Dios, mis hermanos, está interesado en ti y está interesado en mí. Eran hombres con fallas, con equivocaciones, con actitudes equivocadas. O sea, los discípulos fallaron, le fallaron a Jesús, los 12. A pesar de que estuvo con ellos 3 años constantemente, a la hora de su arresto en el huerto de Getsemaní, los 12 a correr y lo dejan solo. Pedro, de ribete, o agregándole a esto, lo niega 3 veces. Hombres débiles en su naturaleza. Pues eso fue lo que Dios hizo con ellos. Los llama a que les sirvan. ¿Por qué? Porque encontró en ellos un corazón dispuesto. Un corazón sensible a escuchar su voz y un corazón dispuesto a servir y a hacer su voluntad. Yo pregunto, mi hermano, ¿cuántos estamos dispuestos a obedecer el gran mandamiento? ¿Cuántos queremos ser usados por Dios? Si tú quieres ser usado por Dios, dispón tu corazón. Ábrelo. Que sea una tierra fértil. Vamos a orar al Señor. ¿Te parece? Cierra tus ojos, por favor. Dios, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias por tu palabra, Señor, que nos ha confrontado, nos muestra nuestra condición. Y, Señor, tú demandas una respuesta de esto. Tu mandamiento ahí está. Id y predicar el Evangelio a toda criatura, Señor. Y yo quiero obedecer, Señor, ese mandamiento. Quiero ser obediente, pero antes quiero cumplir tu orden, Señor.